Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Estamos iniciando con el curso virtual de actualización en cardiología organizado por la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo de Pichincha. Vamos a iniciar en este momento, vamos a iniciar con unas instrucciones que les van a servir para que la conexión durante el webinar sea exitosa. Por favor, les quiero recordar que la calidad de la transmisión está relacionada con el Internet que cada uno de los usuarios disponga para su conexión. Les recomendamos, por lo tanto, por favor, conectarse a una red Wi-Fi para que su señal sea de mejor calidad. Si es que en algún momento se interrumpe la transmisión o pierde conexión, por favor, presione el botón rojo que se encuentra arriba de sus pantallas y que tiene la palabra reconectar. Si usted se ha conectado, desde una computadora, el chat del evento se encuentra hacia su lado derecho. Y si usted se ha conectado desde un celular, este chat está en la parte baja. Allí podrán realizar sus preguntas o comentarios. Todas las preguntas se contestarán finalizada la conferencia. Vamos a esperar unos minutos y les quiero recordar, por favor, que este es un curso virtual de actualización. Por lo tanto, contamos con aval universitario. Requerimos, por favor, que para aprobar el curso cumplamos con el 80% de asistencia. Finalizado el módulo de dislipidemias, ustedes recibirán en su correo electrónico la prueba o evaluación correspondiente a este módulo. Siendo las 7:32, les damos la bienvenida a los expositores. Esta noche, el moderador de la noche es el doctor Carlos Chacón, quien va a presentar al speaker de la noche. Doctor Chacón, por favor, podemos encender cámara y micrófono. Bienvenidos. Que sea un éxito. Muchas gracias, Pauli. Es para nosotros un gran honor comenzar con este curso de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, Núcleo de Pichincha, que esperamos cumpla con las expectativas que esa gran audiencia espero que tienen. Y entonces vamos como primer tema a abordar la significancia clínica de la dislipidemia aterogénica y el abordaje médico. Esta conferencia va a estar a cargo del doctor Vladimir Uliauri. El doctor Vladimir Uliauri es un médico egresado del posgrado de Medicina Interna del Hospital Metropolitano de Quito, con aval de la Universidad Nacional de Loja, de enero de 1999 a diciembre del 2001. Es médico egresado del posgrado de Cardiología del Centro Vascular Regional Ascario de Barquisimeto, Venezuela, de 2001 al 2004. Es médico activo del Servicio de Cardiología y jefe del Departamento de Medicina Interna del Hospital Metropolitano de Quito, y actualmente es presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo de Pichincha. Con ustedes dejo la palabra al doctor Vladimir Uliauri. Muy buenas noches a todos. Gracias por su asistencia y nuevamente bienvenidos al presente curso, en el cual nos vamos a, como les había indicado en un momento anterior, en la reunión anterior, nos vamos a dedicar a temas multidisciplinarios de la cardiología. Carlos, solo por seguridad, ¿se ve bien la pantalla? Perfecto, sin ningún problema. Ya, gracias. Entonces, como habíamos dicho y ustedes ya deben tener el programa, vamos a dedicarnos a hacer varios enfoques de los distintos temas de la cardiología. El primer módulo va a ser de dislipidemias en distintos enfoques, ¿no? Y básicamente en lo que respecta a la dislipidemia aterogénica, que es un tema bastante interesante por algunas condiciones o algunas características que están en nuestro medio como tal. Agradezco la invitación y esta reunión está financiada por Laboratorio Zaval. Quiero empezar comentándoles, y obviamente lo que nosotros vemos en el día a día, lo que nos interesa saber es el grado de los porcentajes o el número de mortalidad que hay a nivel de enfermedades cardiovasculares. Y como vemos nosotros aquí en el cuadro de la derecha está el cuadro relacionado a las muertes cardiovasculares a nivel de Ecuador y en el de la izquierda a nivel mundial.
sin lugar a duda, las enfermedades isquémicas del corazón, las enfermedades cardiovasculares, son las enfermedades más prevalentes al momento. En ese contexto, sí es importante que nosotros agrupemos como enfermedades cardiovasculares, cardiopatía isquémica, diabetes, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades hipertensivas y también la insuficiencia cardíaca como tal. De tal manera que nosotros estamos hablando aproximadamente de hasta un 25 o 30% de las causas de muerte, las enfermedades cardiovasculares. Este es un registro, este es un dato que siempre se ha tenido en cuenta sobre cuáles son los factores de riesgo que más desarrollan o nos aumentan la probabilidad de tener una enfermedad cardiovascular. Y fíjense que en el estudio en Interheart, donde se hizo un análisis de 15,000 pacientes y 14,000 controles de 52 países, la dislipidemia fue el factor de riesgo más prevalente, es decir, en un 50% de los casos aproximadamente, con un aumento del riesgo del 3.25% para desarrollar una enfermedad cardiovascular. Y no nos olvidemos o no dejemos de nombrarlo, el tabaquismo, los factores psicosociales, que es importantísimo tomar en cuenta esa circunstancia, la diabetes, la hipertensión arterial y algo que también se lo dejaba por un lado, el índice cintura-cadera, es decir, la obesidad abdominal. Y esta circunstancia o estos factores de riesgo son factores de riesgo que en realidad son sumatorios, y fíjense que el 90% de la probabilidad de tener un infarto está en relación con todos estos factores de riesgo que están en la diapositiva. Algo que es muy importante, ya les dije, 50% de los infartos estaban en relación con dislipidemia, pero fíjense al inicio del cuadro, tabaquismo, baja consumo de frutas y vegetales, sedentarismo, consumo de alcohol, que son factores que pueden ser corregidos cuando modificamos los estilos de vida, son factores importantes que nosotros vamos a tener una acción directa sobre ellos. De tal manera que más del 90% del riesgo de un infarto puede predecirse por los factores de riesgo y por tanto podrían prevenirse. Ahí el mensaje como tal de lo que nosotros debemos trabajar en la práctica médica primaria y obviamente de especialidad. Pero empiezo con esta diapositiva a nivel de país. Fíjense en la última encuesta nacional de salud del 2018, en donde en la población entre 5 a 11 años ya hay un porcentaje significativamente alto de sobrepeso y obesidad. Es decir, el 35% de la población en ese rango de edad ya tiene alteraciones del peso. De tal manera que vamos a ver qué es lo que va a pasar en el tiempo. Y estas alteraciones del peso y estos factores de riesgo estarían relacionados directamente con nuestro estilo de alimentación. Y fíjense principalmente en esta lámina que nuestro aporte calórico principal en el país es el arroz, con una alta ingesta, siendo el principal carbohidrato que nosotros digerimos, seguido del azúcar y del pan. Es decir, tenemos una dieta cargada en carbohidratos como problema principal. Y en contraparte, fíjense que la cantidad recomendada de frutas y verduras en un día es de 400 gramos, y en esta misma encuesta, ¿qué se obtuvo como resultados? Que en ninguno de los grupos etarios que nosotros vemos aquí llegan a una cantidad recomendada en la cuestión de nutrientes como frutas y verduras. Y más aún, cuando se mide inclusive el consumo de gaseosas, consumo de comida rápida y consumo de snacks, independientemente para el grupo de edad, todos tienen un elevado porcentaje de consumo para cada uno de estos alimentos. He ahí, y yo soy muy enfático y siempre lo trato de enunciar, la cuestión de la prevención. Nuestro trabajo como médicos nace desde estas instancias, desde mejorar los estilos de alimentación y calidad de vida. Como consecuencia de esos estilos de vida inadecuados, los datos que lo reportan en Sanud,
en el 2012, donde hablan que hay aproximadamente 5,5 millones de población entre 11 a 60 años y más de 60 años, es decir, aproximadamente el 40% de la población estaría en relación con obesidad y sobrepeso. Si nosotros nos vamos un poco a recordar en relación al famoso continuum cardiovascular, aquel fenómeno en donde es el relato de la historia natural de las enfermedades cardiovasculares, nosotros debemos ser oportunos y debemos empezar a hacer un tratamiento en los factores de riesgo, determinar factores de riesgo, disminuir la prevalencia de factores de riesgo y obviamente tratar esos factores de riesgo. Una vez que estos pacientes o que la persona ya tiene factores de riesgo, nosotros tenemos todavía mucho tiempo para poder invertir y actuar sobre esas condiciones. La disfunción endotelial, la enfermedad vascular, que ya tiene un grado de enfermedad aterosclerótica, pero ya en estas últimas etapas, donde tenemos lesión tisular, disfunción de órgano blanco y falla cardíaca, lamentablemente ya es un trabajo no tardío, pero ya obviamente tenemos avances degenerativos de la enfermedad aterosclerótica, la cual puede ser a nivel cerebral, renal, cardíaco y enfermedad arterial periférica. De tal manera que nosotros, si tratamos oportunamente, vamos a poder determinar esos factores de riesgo y podríamos nosotros disminuir la mortalidad cardiovascular y también la morbilidad cardiovascular. Pero como siempre hemos estado refiriéndonos sobre la prevención, sobre la evaluación de riesgo cardiovascular, yo voy a tocar unos mensajes muy claros al respecto sobre las recomendaciones. Si yo tengo un paciente con frente en mi consultorio y quiero evaluar cuál es el riesgo, nosotros debemos aplicar cualquier escala de riesgo que podamos nosotros familiarizarnos. Yo uso y se recomiendan en muchos de nuestros países de la región la escala de SCORE de la Sociedad Europea de Cardiología, que se aplica a población de más de 40 años y la cual está básicamente relacionada a esta escala que vemos aquí de bajo riesgo, debido a que se sugiere que Ecuador y nuestra región estaríamos en referencia a la tabla de bajo riesgo de SCORE, debido a la prevalencia de enfermedades cardiovasculares comparativas con las poblaciones de bajo riesgo de España. Fíjense, y básicamente lo que yo quiero aquí hacer énfasis es de que el género, la edad, fumador o no fumador, la presión arterial y el colesterol son las variables que se utilizan habitualmente para determinar ese riesgo cardiovascular. Más sin embargo, hay muchas circunstancias que nosotros debemos concientizar, individualizar, y como por ejemplo es la cuestión de lípidos que es el tema de la reunión del día de hoy. Cuando nosotros determinamos un riesgo cardiovascular en la población, lo importante es que nosotros precisemos qué riesgo tiene ese paciente. Si el paciente tiene un riesgo cardiovascular bajo, es decir, es el que no tiene factores de riesgo, y de acuerdo a las características de presencia o no de factores de riesgo, de acuerdo a la presencia o no de enfermedad ya de órgano blanco, o de acuerdo a la persistencia de enfermedad de órgano blanco, inclusive manteniéndole pacientes en metas óptimas, se determinará el nivel de riesgo de cada uno de los pacientes. No es una charla para hablar sobre riesgos, pero fundamentalmente que nosotros empezamos individualizándole al paciente y determinando en qué nivel está. ¿Y para qué voy a saber? ¿Para qué me va a interesar esto? Básicamente para las guías y las recomendaciones que tendríamos que hacer. Como ustedes conocen, todas las recomendaciones, o mejor dicho, la gran mayoría de las recomendaciones, se da en base a los niveles de colesterol y LDL. Pero permítanme hacer un énfasis, porque las famosas lipoproteínas, las famosas causantes de las dislipidemias, es un capítulo amplio, muy denso muchas veces para poder entenderlo,
pero sí quería traer algunos enunciados puntuales. Las lipoproteínas son complejos macromoleculares que están caracterizados fundamentalmente por proteínas que transportan grasas. Los triglicéridos, que habitualmente es el metabolismo energético, los fosfolípidos, que actúan en muchos elementos de la coagulación y vainas de mielina y membranas celulares, el colesterol, que sirve para síntesis hormonales, y todas las apoproteínas A, B, C y E. De tal manera que, como vemos nosotros en este cuadro, tenemos las lipoproteínas que son malas, que son en general los kilomicrones, VLDL, LDL y el IDL, y únicamente se quedan como las famosas lipoproteínas buenas, las HDL. Y eso es debido, ¿por qué? Porque aquí tenemos nosotros la concentración en las lipoproteínas, tenemos la concentración de grasa en cada una de ellas. Por ejemplo, los kilomicrones tienen un 90-95% de triglicéridos, los VLDL de 50-65% y las IDL del 20-25%. En cambio, las HDL tienen un 7%. En cambio, el colesterol malo, que lo conocemos como el LDL, son altos en colesteroles de 35% aproximadamente, y en lipoproteínas del 22 o un 26%. De tal manera que, de acuerdo a las lipoproteínas, el porcentaje sería el que tiene más o menor carga de grasa o de lípidos. Es importante tener en cuenta que las apoproteínas, a nivel de todas estas lipoproteínas, la ApoB sería la causante de todas las grasas malas en general, como tendríamos aquí descrito en este cuadro. Hay una clasificación también bastante práctica de las dislipidemias, en las cuales estarían caracterizadas más que nada por el predominio de uno o de otro tipo de grasa. Por ejemplo, la hiperlipidemia tipo 1, la hiperkilomicronemia, donde hay un aumento principal de los triglicéridos, la tipo 2, donde hay un aumento del LDL, la tipo 3, hay precursores de VLDL y de LDL, y la tipo 4, donde estaría relacionado con el aumento de todo el tipo de grasas, que es la hipertrigliceridemia familiar como tal. A nivel de la Sociedad Interamericana de Cardiología, en el año del 2017, nos hicimos una hipótesis, nos planteamos una revisión, debido a que nuestra región, Ecuador, igual que toda la región de América Latina, tenemos una predisposición de tener este tipo de alteraciones y que se llama la dislipidemia aterogénica. Este es el documento que está publicado y lo tienen a disponibilidad en PubMed, pero básicamente lo que queremos hacer énfasis, ¿a qué me refiero de la dislipidemia aterogénica? La dislipidemia aterogénica está en relación a las altas concentraciones de lipoproteínas ricas en triglicéridos, valores séricos normales o ligeramente elevados de colesterol LDL, con un predominio de LDL pequeño y denso. Es la presencia de un colesterol no HDL elevado. Recordemos que el colesterol no HDL es todo el colesterol malo y es un cálculo muy fácil de sacarlo. Se calcula el colesterol total menos el colesterol HDL y ahí vamos a tener todo el colesterol no HDL, el cual incluye todas las lipoproteínas aterogénicas, como es el colesterol LDL, los remanentes de kilomicrones, las lipoproteínas de muy baja densidad y sus remanentes, y las lipoproteínas de densidad intermedia como el IDL y la lipoproteína A. Para esto debe estar también asociado a concentraciones disminuidas de HDL colesterol. Y obviamente, ¿cuál es el mecanismo propuesto para que se diga que los triglicéridos podrían causar algún grado de aterogenicidad? Básicamente, la lipoproteína lipasa sería la que produce la lipólisis de los triglicéridos a triglicéridos remanentes, a kilomicrones remanentes, los cuales van a pasar al espacio intracelular, a un nivel subendotelial, los cuales van a activar toda la fase del proceso inflamatorio
y obviamente a la formación de las células espumosas y células grasas y obviamente la placa fibrolipídica. Ahora bien, lo que yo quiero llegar es a lo siguiente. Estas son las características de lípidos que tenemos en nuestro país y son muy similares a nuestra región. Fíjense que aproximadamente el 40% al 45% de la población tiene colesterol HDL bajo y los triglicéridos por encima de 150 en una población a partir de los 30 años se va incrementando progresivamente. Los dos condicionantes para que nosotros tengamos dislipidemia heterogénica, HDL bajo y triglicéridos elevados estarían en aproximadamente el 40 al 45% de la población en general. Nosotros vemos esto con relación directa con el desarrollo de obesidad abdominal. En la población, en adultos, en la encuesta nacional de salud, entre 10 y 60 años, fíjense cómo se va incrementando la prevalencia de obesidad abdominal, siendo un 80% en este grupo etario. Es decir, tenemos un factor que debemos nosotros controlar de raíz. Y de igual manera, la prevalencia de síndrome metabólico en esta población, el 53%. Entonces, tenemos triglicéridos elevados, HDL bajo, en un 45-50%. Tenemos 80% de obesidad abdominal, tenemos 50% de síndrome metabólico. Por ende, no es un factor solo de LDL lo que nosotros debemos ir controlando, sino que vamos a tener la necesidad de controlar el riesgo cardiovascular residual, lo que no está relacionado al LDL. Esto es básicamente para explicarles lo mismo. Fíjense la incidencia de triglicéridos por encima de 150 conforme aumenta la edad. Menores de 10 años, 11%. En 50-60 años, 45%. Entonces, las causas fundamentales de hipertrigliceridemia estarían en relación con el balance de energía positivo por dieta, es decir, el alto contenido de grasas saturadas o alto índice glicémico, la obesidad, la diabetes, hipotiroidismo, síndrome nefrótico, y hay que tener en cuenta todos los fármacos que están en relación con hipertrigliceridemia. Por ejemplo, a nivel cardiológico, los beta bloqueantes, los diuréticos, son fármacos que habitualmente podrían estar causando algún grado de hipertrigliceridemia. Y el otro dato, que es el consumo excesivo de alcohol, que no hay que olvidar esa posibilidad. ¿Nosotros qué hacemos con eso? Nosotros evaluamos a los pacientes, ya les dijimos que vamos a estratificarle, vamos a determinar cuál es el riesgo y a continuación, ¿qué debemos hacer? Es prevenir. Acordémonos ese continuum cardiovascular, que es el objetivo de disminuir la mortalidad y la morbilidad en nuestra población. Por tanto, me permito siempre denunciar qué es prevención de enfermedades cardiovasculares, es el conjunto de acciones en una población determinada con el objetivo de erradicar, eliminar o minimizar la enfermedad cardiovascular y su incapacidad relacionada. Hay múltiples estratos o niveles de prevención cardiovascular. Sabemos claramente que a nivel de legislación y de salud pública se debe dar las pautas de una buena alimentación, de actividad física, y que se debe dar a nivel de la infancia y de la niñez y la adolescencia para evitar o ya disminuir los eventos cardiovasculares. Cuando llega el paciente y ya tiene 40 años, 50 años a su consulta, nosotros esto es lo que estamos haciendo. Evaluar cuál es el riesgo que tiene, pero ya después de que ha pasado 2 o 3 o 4 décadas de la vida y en general ya va a tener en la presencia de algún factor de riesgo. Hablaríamos de prevención secundaria, aquellos pacientes que tenían factores de riesgo, no tuvieron una evaluación oportuna y ya presentan un evento cardiovascular, diríamos, clínico o por imagen también determinado, en donde el paciente deberá entrar obligatoriamente a metas mucho más estrictas para disminuir el riesgo. ¿Por qué? Porque la tasa anual de mortalidad tras un infarto es de 5 a 6 veces mayor en personas sin cardiopatía isquémica establecida.
Los pacientes de muy alto riesgo en ausencia de prevención tendrán una recurrencia del 50% al primer año. Entonces, mis estimados amigos y colegas, lo que debemos nosotros hacer aquí es esto: prevención primaria y secundaria de manera muy radical y enfática en cada una de nuestras consultas. A nivel de salud pública, a nivel de comunidad, nosotros debemos hacer énfasis de los estilos de vida óptimos y adecuados. Estos son los objetivos de las últimas recomendaciones en cuestión de prevención primaria. Todos tenemos claros que se debe dejar o recomendar la cesación de tabaco. La recomendación de dietas bajas en grasas saturadas, centradas en productos integrales, verduras, frutas y pescado es fundamental. Seguido y asociado de un plan o un impacto de actividad física óptima, es decir, hacer al menos 150 minutos de ejercicio de moderada intensidad, que puede ser dividido en 30 minutos 5 días a la semana o 75 minutos de actividad intensa. Es importante que se dé esa pauta de ejercicio porque es fundamental para poder nosotros recomendar que haya un consumo calórico en base al ejercicio y podamos nosotros mantener disminución del riesgo cardiovascular. El peso también ustedes lo conocen, índice de masa de 20 a 25 y la cintura abdominal en hombres menos de 94 y en mujeres menos de 80. A nivel de presión arterial, llévense el mensaje menos de 140/90. Cuando veamos hipertensión arterial, vamos a definir cuáles son las recomendaciones puntuales en distintos escenarios. Y a nivel de lípidos es otra característica. Fíjense, ya LDL de acuerdo al riesgo que tengamos. Si tengo un paciente con un riesgo muy alto, le vamos a bajar a menos de 70. En un riesgo alto a menos de 100 y en riesgo bajo moderado a menos de 115. Y hoy por hoy la recomendación también que se da es en el caso de riesgo extremo, en aquellos pacientes que tienen persistencia de eventos cardiovasculares a pesar de llegar a metas de menos de 70, llevaríamos un LDL a menos de 55. Se incluye ya como recomendación los niveles de colesterol no HDL. Fíjense, colesterol no HDL, recuerden que era colesterol total menos HDL, debemos tenerlo en menos de 85, menos de 100 y menos de 130, de acuerdo al riesgo. Es decir, en riesgo muy alto, menos de 85, en riesgo alto, menos de 100 y en riesgo moderado, menos de 130. De esa manera nosotros podríamos ya también tener controlado el factor dislipidemia heterogénica. De igual manera, los triglicéridos, no hay valor objetivo claro establecido, pero sí se sugiere que los pacientes o las personas que tienen menos de 150 miligramos por decilitro de triglicéridos tendrían menos riesgo de enfermedad cardiovascular. Se incluye también que los pacientes que tienen diabetes manejen una hemoglobina glicosilada de menos de 7. En cuestión de estrategias, hago énfasis nuevamente y más que nada es para decirles que aquí, de acuerdo a la estratificación de riesgo, se los va a manejar o se lo va a recomendar de acuerdo a los niveles de LDL. Estos niveles de LDL estarían en base o en relación directa con cada uno de los niveles de riesgo que tienen, como les dije anteriormente. Es lógico pensar que un paciente que tiene un nivel muy alto de colesterol o un nivel bajo de factores de riesgo, se puede empezar únicamente factores de riesgo, insistir luego en dar medicación y obviamente si tienen un LDL por encima de 190, empiecen con medicación. Todo paciente con prevención secundaria en general va a tener necesidad de estilo de vida y medicación y obviamente en el intermedio está en aquellos pacientes que tenemos un margen de intervención, es decir, podemos ajustarle con dieta, podemos ajustarle con ejercicio, no le estamos sometiendo a mayor riesgo si no le doy medicación de entrada, pero obviamente el paciente deberá ser consecuente y ver cuál es la respuesta en relación a las medidas no farmacológicas. Es importante que hagamos énfasis y hagamos notar de que la corrección de los estilos de vida van a ser la clave fundamental para que puedan mantenerse bajos con un riesgo controlado.
Este cuadro es básicamente para hablar sobre el uso de las estatinas o sobre el control del colesterol LDL. Fundamental que hay que usar estatinas de alta intensidad para llegar a las metas. Si no llegan a controlar estatinas el LDL, se puede asociar el ezetimibe, ya vamos a hablar al respecto. En prevención primaria en pacientes de muy alto riesgo, pero sin factores de riesgo, el colesterol LDL, si es tolerado, pues se puede dar estatina con ezetimibe o combinarlo inclusive con los PCSK9. Son nuevas terapéuticas que globalmente los inhibidores de los PCSK9 no están en nuestro país a disponibilidad, por tanto lo dejamos un poquito a un lado por lo pronto. En prevención secundaria, los pacientes de muy alto riesgo y que no llegan a las metas, se puede asociar estatinas y ezetimibe a una combinación con PCSK9 como tal, porque obviamente lo más importante aquí en estos pacientes de prevención secundaria sería bajar el LDL. En general, esas son las recomendaciones para manejarnos con lo que habitualmente conocemos que son el LDL. Y esto está en relación con el beneficio tan amplio que se ha dado al usar las estatinas, es en relación a estos cuadros que los conocemos y los difundimos muy frecuentemente en relación al beneficio de dar un tratamiento con estatinas en reducción de eventos cardiovasculares comparado con los grupos placebos, algo que sucedió en los estudios aquí demostrados en pacientes de prevención primaria y en pacientes de prevención secundaria de igual manera. Tenemos en rojo los grupos o los resultados con placebo y en azul los resultados de los pacientes que tenían el beneficio de recibir la droga. De tal manera que la disminución de eventos cardiovasculares en todos estos pacientes fue francamente significativa y beneficiosa. Es por eso que se distribuye y se deja claro que las estatinas tienen distinta equivalencia terapéutica. Por ejemplo, nosotros vemos aquí una rosuvastatina de 40 miligramos, alcanza una reducción del LDL de aproximadamente el 50%. La atorvastatina, 80 miligramos, de igual manera, tiene una alta potencia de una reducción del LDL del 50%. Y, por ejemplo, la simvastatina de 80 miligramos llega a un valor aproximado del 45-47%. Y así como nosotros podemos ver de acuerdo a cada una de las dosis de las estatinas, y cada estatina tiene un nivel distinto de potencia. Mensaje 1 de estatinas es el fármaco de elección para reducción de LDL. Cuando no había o cuando no se alcanza a resultados óptimos con las estatinas, tendríamos los inhibidores de la absorción del colesterol, el ezetimibe, que inhibe la absorción del colesterol y que se demostró que en monoterapia disminuye un 18% de LDL y al combinar con una estatina habría una reducción adicional de un 20-25%. Esto se evidenció que independientemente de la estatina, fíjense aquí, atorvastatina, simvastatina, pravastatina, lovastatina, estatina sola o combinada, la reducción adicional del LDL fue del 20 al 22%. Y en el estudio que demostró disminución de mortalidad y de eventos cardiovasculares al asociar ezetimibe simvastatina, el estudio IMPROVE, que fue un estudio que se llevó a lo largo de un tiempo de 2 años y medio de seguimiento, se determinó que hubo una reducción de riesgo de los puntos final primario y secundario de manera significativa cuando había la asociación de ezetimibe simvastatina. Entonces, ya habíamos demostrado que las estatinas disminuían el riesgo, que al asociar con ezetimibe en aquellos pacientes que no llegaban a metas también disminuía el riesgo, y que la combinación de estatinas de ezetimibe con cualquiera de las estatinas tendríamos ese beneficio de manera adecuada.
Hay otros fármacos que también nos han demostrado beneficio en la reducción del LDL, que principalmente es los inhibidores de los PCSK9, con una disminución del 48% de LDL, del 48 al 70%, como tal, un beneficio bastante significativo. Lo malo de esto es básicamente el costo. Aquí en el país no tenemos la disponibilidad. Son fármacos inyectables que se inyectan 2 veces por semana, cada 2 semanas, perdón, y que obviamente el beneficio en la reducción de los niveles de colesterol es ampliamente significativo. Hay estudios que también demostraron ya la reducción de eventos cardiovasculares con estos fármacos, en donde hubo una reducción del 12% de eventos cardiovasculares, del 10 al 12% en cada uno de los puntos finales primarios como tal. No hago énfasis al respecto de estos fármacos, porque igual en las distintas conferencias que vamos a tener se va a tocar un punto más al respecto. Entonces, hasta ahí, ¿qué hacemos? Tratamiento farmacológico de la hipercolesterolemia, denle estatina. De acuerdo al rango que necesitemos disminuir, denle estatina. Si el paciente no llega a metas, denle ezetimibe. Y si es que no llegaría a metas, cuando tengamos los PCSK9. Ahora, ¿qué pasa con el resto de lípidos? El resto de lípidos es lo que nosotros estaríamos olvidándonos o dejándolos a un lado, o que hay que acordarnos nuevamente. Entonces, nosotros tenemos aquí a la izquierda, tenemos primero los 2 grupos de dislipidemia mixta e hipertrigliceridemia aislada. Tenemos los grupos de los fármacos que podríamos nosotros utilizar, y fíjense, las estatinas en general van a disminuir triglicéridos, LDL y a incrementar el HDL. Sin lugar a duda, tenemos el beneficio probado. Ácidos grasos omega 3 van a disminuir triglicéridos. No va a haber una diferencia clara en relación con el LDL y tampoco con el HDL. Y los fenofibratos, los fibratos como tal, van a tener una reducción significativa de triglicéridos, va a haber una evidencia, una tendencia de disminución de LDL con un incremento del HDL. Eso en relación a dislipidemia mixta, y lo mismo sucede con la hipertrigliceridemia aislada. Entonces, ya nos vamos dejando un ratito solo al LDL y vámonos fijando al resto de lípidos. ¿Y por qué? Porque hay factores que contribuyen al riesgo cardiometabólico residual. Factores genéticos de edad y fundamentalmente obesidad y adiposidad central. Estos factores de riesgo lamentablemente no están aislados, están relacionados muy frecuentemente con síndrome de resistencia a la insulina, que pueden conducir a una dislipidemia mixta, a hipertensión y control disglicémico. Estas alteraciones habitualmente estarían caracterizadas por un LDL elevado, número de partículas LDL aumentadas, APO y niveles bajos de HDL. De tal manera que los triglicéridos, antes de decir que si es que qué medicamento es beneficioso, sí se demostró que los niveles de triglicéridos aumentan el riesgo de eventos cardiovasculares. Nos vamos a fijar aquí a grupos de triglicéridos, y estos grupos de los niveles de triglicéridos, el valor de referencia fue de 90 a 150, y fíjense en la parte inferior, 150 a 200 o más de 200. El incremento de estos niveles de triglicéridos incrementan la mortalidad cardiovascular y la mortalidad por todas las causas de manera significativa. Mensaje 2, los triglicéridos aumentan, el aumento de triglicéridos aumentan el riesgo de mortalidad por enfermedad cardiovascular y por todas las causas. Y esto estaría en relación porque se desencadena un factor multifactorial, en donde obviamente tiene que ver mucho la resistencia a la insulina, la hiperinsulinemia, y que tiene factores genéticos y ambientales, nuestro estilo de alimentación, en donde se van a desencadenar todas las partes intermedias del continuum cardiovascular. Alteración de la glucosa, elevación del ácido úrico, todo lo que habla en relación a la dislipidemia, aumento de la actividad simpática y obviamente alteraciones de la coagulabilidad.
Por tanto, el fenómeno final sería la enfermedad coronaria. De tal manera que el tratamiento de la hipertrigliceridemia debe ser tomado en cuenta y muy frecuentemente en nuestro medio. Y de esto me voy a permitir nombrar dos tipos de fármacos que están actualmente con algún grado de evidencia a favor de la reducción de los niveles de triglicéridos y a nivel de la reducción de mortalidad cardiovascular. Los ácidos grasos omega 3, que se conocen como EPA o DHA, son aquellos que ayudan a disminuir los triglicéridos a través de la reducción de la síntesis de las VLDL, promoviendo el catabolismo de kilomicrones y disminuyendo la respuesta lipídica postprandial. También disminuyen la síntesis de ácidos grasos, incrementa la actividad de la lipoproteína lipasa y promueve la expresión del ARN mensajero. Y estimula la beta-oxidación mediado por los PPARs con disminución de ácidos grasos sustratos para la síntesis de triglicéridos. En general, estos son los beneficios de los ácidos grasos omega 3, en donde diríamos que disminuye los triglicéridos, disminuye el colesterol no HDL, disminuye la ApoC, disminuye la ApoB, y también actúan sobre factores que afectan la inflamación, como habíamos hablado, y factores que determinan el desarrollo o la progresión de la placa o ruptura de la misma. Por tanto, tendrían un factor antiinflamatorio. En relación con estudios puntuales o evidencia, estos estudios ya fueron los primeros que dieron la pauta o la hipótesis desde el 2007 con este estudio, el estudio HELIS, donde el uso de ácido omega 3 asociado a una estatina versus una estatina sola, hubo una reducción adicional del 19% en pacientes con riesgo cardiovascular en prevención primaria. De tal manera que ya hubo un beneficio significativo al asociar el EPA a estos pacientes. En prevención secundaria no fue tanto así, pero de todas formas ya se encontró en el estudio GISI, en donde incluyeron a más de 11,000 pacientes postinfartos, se les dio 850 miligramos de EPA y DHA versus placebo, y lo que ya se tuvo como beneficio es una reducción de la mortalidad en el 28% y una reducción en la aparición de muerte súbita en el 47%. Es decir, ya hubo resultados beneficiosos a nivel de estos grupos. Lo malo es que obviamente las dosis de estos fármacos serían bastante altos. Como un resultado que se obtuvo de manera preliminar, era que ya había una tendencia a favor de la combinación del EPA más DHA en disminución de eventos cardiovasculares, no siendo todos claros, pero obviamente ya había un resultado más favorable. Hasta que el año anterior aparece el estudio REDUCE-IT, en donde se incluyó a hombres y a mujeres mayores de 45 años con enfermedad cardiovascular establecida o que tengan alto riesgo de enfermedad cardiovascular, es decir, que tengan diabetes y más de un factor de riesgo, y que tengan dislipidemia heterogénica, es decir, hipercolesterolemia, que esté el LDL en meta, pero con triglicéridos de más de entre 150 a 500 miligramos por decilitro. A estos grupos, este estudio se les dio 4 gramos de EPA adicional a la terapia de estatinas, estudio doble ciego, randomizado, con una duración de seguimiento de 5 años, y el punto final primario fue la prevención del primer evento cardiovascular mayor. ¿Qué se obtuvo de resultados como tal? Fíjense, el estudio REDUCE, hubo una reducción del riesgo del 25% en relación con el placebo al usar ácidos omega 3 en disminución de muerte cardiovascular, infarto, stroke y en revascularización coronaria y angina estable. Y en relación con el punto final secundario, hubo una reducción del 26%. Los NNT, que recordemos que un NNT mientras más bajo es mejor, es decir, necesito tratar a 21
pacientes para evitar un evento primario y a 28 pacientes para un evento secundario. De esa manera se tiene claro y se tiene la evidencia de que los pacientes que tienen hipertrigliceridemia al usar omega 3 tendrían un beneficio en la reducción de mortalidad. Pero ¿qué pasa con los fibratos? Los fibratos son otros fármacos también que tenemos de disponibilidad para bajar los triglicéridos y obviamente el mecanismo es diferente, tienen su mecanismo bien establecido, el incremento de la actividad de la lipoproteína lipasa y la disminución de la síntesis de la lipoproteína C3, es inhibidor de la lipoproteína lipasa, lo cual acelera la lipólisis de las lipoproteínas ricas en triglicéridos. Incrementa la beta oxidación de ácidos grasos y lo cual disminuye una síntesis hepática de VLDL. Promueve la formación de la lipoproteína, de las LDL más grandes y menos densas y que serían menos susceptibles de oxidación, tienen efectos antiinflamatorios protópicos a nivel de la pared y reducen también los niveles de fibrinógeno, aumentando la fibrinólisis y disminuyen la agregación plaquetaria. Factores antiinflamatorios y protectores vasculares. Hay múltiples estudios en los cuales han evaluado el efecto de morbilidad y mortalidad cardiovascular, más sin embargo no ha habido ninguna tendencia clara en el estudio Helsinki, el Bahid, el BID. Todos estos estudios fueron estudios para evaluar el beneficio de los eventos cardiovasculares, pero en general hubo una reducción de riesgo que parecería ser proporcional al grado de disminución de los no HDL como medida general o como resumen general. Pero aquí tenemos los estudios de fibratos que han sido beneficiados o que nos han dado resultados en relación de disminución de eventos cardiovasculares. En prevención primaria, comparados con el placebo, el clofibrato y el gemcibrosilo, 25 y 34% respectivamente. En prevención secundaria, el clofibrato y el gemcibrosilo, 25 y 34% nuevamente. Y en el estudio FIELD, el fenofibrato, en donde hubo una reducción del 25% de eventos de muerte cardiovascular, infarto y muerte no fatal. Infarto no fatal, perdón. De tal manera que hablando sobre tratamiento de riesgo cardiovascular residual, podríamos usar nosotros estatinas más de ezetimibe, en el estudio HELIX omega 3 con estatinas. En el Osler utilizaron inhibidores de PCSK9, que como les dije, no íbamos a tocar más el tema porque es más que nada disminuyen el LDL, y que el uso de los omega 3 tendrían una acción beneficiosa, tanto para disminuir triglicéridos y efectos ateroscleróticos como tal, vistos en los pacientes con riesgo cardiovascular. Este es un resumen de los pacientes, de los estudios que incluyen el tratamiento de hipertrigliceridemia. Fíjense, drogas como gemcibrosilo, bezafibrato, venofibrato, EPA, niacina y EPAS. Son los estudios que han demostrado la disminución de los valores de triglicéridos y por ende del riesgo residual. El último estudio como tal, que fue de mayor evidencia, fue el REDUCE-IT, como les dije, estudios que tenían altos niveles de triglicéridos con niveles normales de LDL, en donde el uso de los EPA llegó a disminuir el 25% del riesgo de eventos cardiovasculares. De tal manera que en dislipidemia y síndrome metabólico y diabetes tipo 2, la dislipidemia representa un grupo de anormalidades de lípidos y lipoproteínas, incluidas la elevación de triglicéridos, ApoB, LDLs pequeñas y densas, sea en ayunas o postprandiales, y niveles bajos de colesterol, HDL y ApoB. Recuerden, y no nos olvidemos que el colesterol no HDL y los ApoB son marcadores importantes de triglicéridos y podrían ser objetivos de terapia, para lo cual en pacientes con riesgo muy alto y eventos recurrentes de enfermedad cardiovascular, se podría considerar que una meta de colesterol no HDL debería ser menos de 70 y de ApoB de menos de 55.
De tal manera que la dislipidemia aterogénica es uno de los principales factores de riesgo de enfermedad cardiovascular en personas con diabetes y personas con obesidad abdominal y resistencia a la insulina o intolerancia a la glucosa. Estas son las recomendaciones actuales para el control de triglicéridos. No nos olvidemos que todo paciente primero debemos empezar con estatinas. Posteriormente podemos asociar ácidos grasos omega 3 o el uso de fibratos o de fenofibrato o benzafibrato podrían ser considerados en el caso de que no se lleguen a las metas como tal. En el Colegio Americano de Cardiología, de igual manera, el año anterior se publicó, en el caso de la hipertrigliceridemia, hacer mucho énfasis de estilos de alimentación, disminuir con ácidos grasos omega 3 y si es que es necesario, si es que para prevención de pancreatitis, el uso de los fibratos. Este es nuestro consenso que hicimos y nuestras recomendaciones, con esta es la última lámina con la que vamos a terminar, en el cual la recomendación sería pacientes que tienen triglicéridos elevados, si es en triglicéridos, no es en ayuno, menos de 200 podemos hacer seguimiento y podríamos mantener óptimos menos de 100, entre 100 a 140 y borderline entre 150 a 199, mantener las estatinas y los estilos de vida como estaríamos nosotros habitualmente recomendando al inicio de la charla. Pero si tenemos triglicéridos en no ayuno por encima de 200, hay que hacer un panel nuevamente en ayuno y en donde se definiría si estamos entre 200 y 500 de triglicéridos, podríamos considerar ajustar los estilos de vida y considerar el uso de omega 3 o fibratos, y si es que el riesgo es muy alto, más de 500, donde el riesgo es de pancreatitis como tal y riesgo cardiovascular asociado, asociar omega 3, fibratos, y si es que es posible y el paciente lo tolera, hay que considerar inclusive la triple terapia. Los mensajes finales: recordemos que la dislipidemia aterogénica es prevalente en nuestra población, se requiere de una estratificación de riesgo cardiovascular individual. La modificación del estilo de vida es fundamental para el control de la dislipidemia. Sin dieta y sin ejercicio no vamos a controlar adecuadamente, y el manejo farmacológico de la dislipidemia aterogénica se debe considerar el uso de estatina asociado a los omega 3 o a los fibratos. Nosotros debemos tener claro que las estrategias poblacionales y de alto riesgo deben complementarse. Aún queda mucho por mejorar en el control de los factores de riesgo y debemos ver como un globo, un general de nuestra intervención. Fíjense en lo que hemos transcurrido en la noche de hoy. Yo quiero traerles a la reflexión. En el 2017 hubo 17.7 millones de muertes por enfermedades cardiovasculares. Si lo queremos comparar con la famosa pandemia que estamos cursando actualmente, creo que va a ser ahí, está siendo muy parecida, o cuánto será al final del año de la pandemia, tendremos que ver, pero hay 48,000 muertes al día por enfermedades cardiovasculares, 34 muertes por minuto. Esta charla ha durado 45 minutos y hemos tenido 1.530 muertes durante la presente conferencia. De tal manera que nuestra acción como médicos es prevenir las enfermedades cardiovasculares. No quiero decir que no interesa la pandemia de COVID, lamentablemente está causando muchas muertes, pero las enfermedades cardiovasculares son responsables de igual número o mayor número de muertes, y lamentablemente por el miedo a acudir a los hospitales, por la falta de asistencia médica, este número esta mortalidad va a aumentar, pienso yo, significativamente en el transcurso de los siguientes años. Por su atención, muchísimas gracias, y con gusto para poder conversar y aclarar alguna pregunta, alguna duda. Gracias. Muchas gracias, Vladimir, por tu presentación. A las preguntas que han llegado,
Me parece que muchos de los colegas que están preguntando trabajan en el sector público y me parece muy interesante porque son repetitivas, que les contestemos, por ejemplo, la utilidad de genfibrocilo y la posibilidad de asociación con simvastatina y qué dosis serían tóxicas para los pacientes. Creo que como en el sistema público únicamente hay el cuadro básico nacional de medicamentos, tiene estos dos fármacos, sería bueno darles algún tipo de contestación. Vamos a ver qué nos comenta Vladimir. La combinación de estatinas y fibratos, básicamente lo que se da como pauta o como mayor seguridad es con el fenofibrato, efectivamente, porque lastimosamente con el genfibrocilo hay el riesgo de rhabdomiolisis y por ende la combinación como tal no está recomendada. Como ustedes vieron en las recomendaciones, se permite dar estatina y fenofibrato. Esta estatina, yo sé que a nivel de red pública, el que tenemos disponible es la simvastatina, se tendría que utilizar. Ahora bien, es importante considerar que las dosis que deberían ser, 10 miligramos de simvastatina no va a ser útil. Deberíamos utilizar dosis más óptimas, es decir, 40, al menos 40 miligramos de simvastatina, 80 miligramos de simvastatina. Y el otro punto es que debemos nosotros tener claro es que debemos llegar a las metas, ¿no? De acuerdo a las metas vamos nosotros a guiarnos sobre el alcance o la asociación de cada uno de los medicamentos. No podemos dejar de decirlo e insistir que el paciente que tiene hipertrigliceridemia no debe dejar de utilizar las estatinas. Es muy importante para el colega que preguntó, los colegas que preguntaron. Históricamente, tal vez ellos no lo vivieron, pero la serivastatina se perfilaba como una estatina espectacular. Pero ¿qué pasó? Que en Japón asociaron con genfibrocilo y esa asociación llevó a como 36 muertes, lo cual determinó que el laboratorio que producía la serivastatina lo retire del mercado y nos perdimos de una estatina que si hubiera tenido el uso racional que hoy se tiene, a lo mejor hubiera sido de muy buena ayuda en nuestro arsenal terapéutico. Vladimir, a continuación te quiero comentar que tenemos una pregunta repetitiva y es bueno que ¿cuánto tiempo dar las estatinas? ¿Qué tiempo dar? ¿Qué tiempo cambiar? Yo entiendo de que nosotros tenemos, al presentar lipidemias, una alteración en el metabolismo de los lípidos que va más allá de la ingesta o de la falta de ejercicio, sino que es una alteración que ya está en la hidroximetilglutaryl coenzima A. Entonces vemos que, ¿qué se le recomienda? Porque siempre preguntan, en esta vez me han preguntado varios asistentes, si comienzo con un fibrato y luego paso a una estatina, ¿qué opinión te merece? ¿Y qué tiempo hacemos el tratamiento con estatinas? En prevención primaria, secundaria. A ver, nosotros debemos enfocarnos en el riesgo del paciente. Si es que yo tengo un paciente con bajo riesgo y con un nivel de LDL o con una dislipidemia leve, moderada, yo tengo que darme la pauta al paciente de ajustar dieta y ejercicio. Y el paciente puede ser que con esa circunstancia se controle los niveles de LDL y no necesite estatinas en el paciente de bajo riesgo. Pero un paciente que tiene un alto riesgo o un paciente que tenga un LDL por encima de 190, adicional a la dieta y el ejercicio, es fundamental que mantengamos las estatinas. Esto no es un tratamiento de un mes, de 2 meses, de 3 meses. Esto es un tratamiento y lo debemos tomar en cuenta que las dislipidemias son enfermedades crónicas degenerativas. Pues son factores desencadenantes de aterosclerosis. Por tal motivo, el paciente no se cura, se controla, al igual que la hipertensión, al igual que la diabetes. De tal manera que todo dependerá en... Hay pacientes que tienen hiperlipidemia familiar, que son muy delgados, que hacen ejercicio, no tienes a dónde más ajustarle la dieta y el ejercicio, por ende tienes que usar estatinas y a las dosis que correspondan. Hay pacientes que no han tenido nunca una corrección de estilo de vida, en donde hay que darles el beneficio en que hagan el ajuste de su dieta y su ejercicio y ver cuál es el nivel basal después de eso, de los niveles de colesterol. Pero en general, es el paciente que llega a recibir y a ser prescrito con una estatina debe recibir de manera indefinida. Otra inquietud que es repetitiva de algunos colegas asistentes dice, ¿el riesgo a largo plazo de desarrollar diabetes mellitus por el uso de estatinas está más relacionado con alguna en específico o en general con todas?
Eso siempre fue un dilema, pero el beneficio que nos da las estatinas es mucho más alto que el aparente riesgo de resistencia a la insulina o diabetes, de desarrollar diabetes en estos pacientes. Y eso inclusive está en torno al fenómeno, y recuerden el continuum cardiovascular. La asociación de múltiples factores de riesgo van a desarrollar resistencia a la insulina y diabetes. Entonces, en general, no habría problema en usar estatinas. Una pregunta adicional, ¿qué concepto le merece la molécula que asocia atorvastatina 20 miligramos con 1000 de omega 3? Desconozco cuál sea la molécula, pero de todas formas estamos hablando de estrategias. Y cuando nosotros tenemos una asociación de un medicamento, ya estamos hablando de una polipíldora, atorvastatina y omega 3, sería totalmente viable su uso en aquellos pacientes que tengan dislipidemia aterogénica, indudablemente que sí. Otra pregunta interesante, me parece aquí unos colegas preguntan, en caso de dislipidemia en niños, ¿qué estatinas y a qué dosis se pueden usar y por cuánto tiempo? De lo que actualmente se recomienda, inclusive hay recomendaciones de usar estatinas en jóvenes mayores de 18 años, ¿no? Yo sigo mucho las recomendaciones de las guías europeas y americanas de cardiología, y si tú tienes un paciente de 20 años con un LDL de 190, es una dislipidemia severa, donde tienes que usar el medicamento. En las estatinas, siempre y cuando, y obviamente, el paciente no se controle después de hacer su plan estricto de dieta y ejercicio, ¿no? En este punto que preguntan, me parece interesante que nosotros consideremos que en los niños no hay cómo administrar cierto tipo de fármacos, y sería muy puntual acercarnos a las primeras diapositivas que tú presentaste, ¿no es cierto? Que un tercio, un cuarto de nuestra población contiene sobrepeso u obesidad, y esto se ubica desde las primeras etapas de la vida. Correcto. Entonces, sería interesante que se fomenten esos casos a nivel de las escuelas, la educación para la alimentación, y se propenda la actividad física regular, porque de acuerdo a lo que tú mismo nos acabas de presentar en esta diapositiva, la dieta hiperhidrocarbonada es lo que le mata a nuestros pacientes. Entonces, obviamente, eso es lo que nosotros tenemos que, y depende de las regiones, ¿no? Tú inclusive te diste el trabajo de presentar por productos. Vemos que el campeón en el país es el arroz, pero también no descartemos, está en la costa el verde y la yuca y la papa en la sierra, ¿no? Entonces, obviamente esa sumatoria de hidratos de carbono no es adecuada. Claro que debemos considerar el factor social de la parte económica. ¿Algún comentario adicional, Vladimir? ¿Alguna cosa para terminar? Nuevamente, a ver, yo creo que este tema de dislipidemias es bastante amplio, y como ustedes verán en el programa, los vamos a ir tocando distintos acápites. Hago énfasis de la dislipidemia heterogénica, aquel paciente que tenemos con triglicéridos altos, HDL bajo. Obviamente debemos nosotros darle su enfoque y su importancia. No es solo el LDL, el LDL es el más importante indudablemente, pero esta dislipidemia heterogénica es fundamental, y más que nada en nuestra región. Nada más para terminar, yo creo que a los colegas que hicieron unas preguntas y que por tiempo no las pudimos abordar, las indicaciones que el doctor Vladimir Uliauri nos presentó al final son muy claras. Es cuestión de revisarlas y tendremos la respuesta a cuál utilizar y qué dosis utilizar y qué asociación utilizar. Obviamente, recalcar que siempre esos esquemas que aquí me estaban planteando algunos, que dar un mes sí, un mes no, semana sí, semana no, un mes fibrato, un mes estatina, no tienen ningún respaldo científico y obviamente no nos van a ayudar a nuestro paciente, a tratar a nuestro paciente y reducir su riesgo cardiovascular. Te agradecemos, Vladimir, por tu magnífica presentación. Aprovecho estos segundos para invitarles al webinar el día jueves, que presentaremos el uso actual de beta bloqueadores, y a continuar el día miércoles con este curso de cardiología de actualización médica continua. Gracias, Vladimir. Gracias, muchísimas gracias, y buenas noches a cada uno de ustedes.